Es Travis, ¿está bien? Travis o Travis se escribe. Sí, debe ser Travis. Travis, algo así, ¿no? Es porque es británica, es una banda de Glasgow. Que bueno, si querés, te comento por qué empezamos con esta banda. Creo que suelo más o menos agarrarle de por qué venimos con este tema, pero está genial. Presentando primero este bloque, Desmenuzando con Juan Pablo Ferraro. Hoy, a diferencia de libros que vienen integrando la música, hoy Oliver Sacks es otra cosa, ¿no? Es parte de... tiene que ver con la psicosis, ¿no? Él es un neurólogo. Exactamente. Sacks es un neurólogo de Oxford, si no me equivoca, si no me falla la memoria. Bien. A ver de qué año es Sacks. Él es del 33 y falleció en 2015, hace 5 años. Epa, grandecito. Bien, sí, larga sí, vida. Sí, de hecho hizo una carta muy, muy conmovedora cuando se enteró que estaba enfermo, y por eso varios de los que lo seguimos, recuerdo a una amiga que compartió en las redes esa carta y me enteré de, mirá, se está muriendo Sacks, y me acordé de que lo había leído durante una época de mi vida. Tuve la oportunidad de llegar a él y leerme algunas cosas, porque un libro te va llevando a otro, porque te invita a conocer un mundo que por lo general es muy desconocido o muy mal apreciado, porque él habla de... es un neurólogo y tiene distintos libros. Por ahí el que más repercusión ha tenido es Despertares, que está la película con Robert Williams. Es verdad. Y De Niro. De Niro, que trata de una serie de personas que tenían una enfermedad que se conoció como la enfermedad del sueño, me parece allá por los 20, y quedaron aletargados, o sea, viste que en la película se ve que están sentados, no se mueven, no interactúan. Claro. Y él ahí en los 70s, en una clínica donde estaba trabajando, los trata con L-Dopa y consigue que el fármaco los despierte, los reactive durante varias semanas, y recuperan algo que habían perdido, que era el mundo, ¿no? La posibilidad de por un pequeño lapso también, ¿no? Sí. O bien así lo explica un poco Despertares. Tengo la data para ir sumando, 1973, Juan Pablo. Claro, es el año del libro. El primero que hace es una migraña que trata sobre sus experiencias con distintos tipos de gente con dolor de cabeza, con migraña. Claro, sí. Después hace Despertares. Después hace uno sobre un accidente que tiene, donde pierde la conciencia de la pierna izquierda. Y después hace El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que este es un libro del 85 originalmente. Bien. O sea que ya son cosas viejitas, que la neurología hoy ha avanzado mucho, pero es muy interesante cómo él va indagando y preguntándose. Claro, sobre además, hay que escribir sobre por ahí los avances de la ciencia. Creo que ha sido hoy bien avanzada, como decís vos, pero ha sido influencia de... ¿no? Claro. Química. Yo creo que en los últimos años en las últimas décadas ha habido un auge por suerte, de lo que es la divulgación científica. Acá en Argentina tenemos casos como Paenza, por ejemplo, o en el campo de la filosofía Stan Rider, Felipe Piña, todo lo que es Golombek y toda la línea esa Ciencia que Ladra, que son muy interesantes porque acercan un poco el conocimiento científico, que es una cosa tan velada, tan compleja de abarcar en sus últimos, en sus cosas más, digamos, en su utilización, ¿no? O sea, yo te puedo explicar un poco de física, ponele, claro, pero de ahí a ir a las ecuaciones propias de la física y verlo en ese sentido más técnico, es muy difícil. Realmente son varias capas de aprendizaje que uno tiene que pasar. Entonces, cuando aparecen estos tipos que con un lenguaje ameno pueden introducirnos a un universo tan complejo como es la medicina neurológica, y lo que a mí me interesa es cómo nos puede llevar a entender un poco este gran misterio que es siempre el otro con mayúscula, ¿no? Sí. Otros que tienen un universo que es totalmente ajeno a lo que nosotros podemos imaginar.
Emmanuel Kant, es posiblemente el primer filósofo en proponer que parte de lo que experimentamos como el mundo viene cargado de una gran carga subjetiva nuestra. Es decir, no alcanza con el dato que nos dan los sentidos, sino que hay algo que en concreto nuestro cerebro hace sobre esos datos, y entonces el mundo aparece y tiene sentido. Por eso este caso con el que empieza el libro, que es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Va en la perspectiva de ópticas de cada uno, con sus ópticas, ¿no? Por eso. Pero además con su capacidad con su capacidad mental, que suponemos que hay, o vamos a hablar entre comillas, de que hay un cerebro normal, un modo normal de procesar la realidad, pero que estas cosas pasan o por un accidente o por una interacción con un medicamento o simplemente por cuestiones genéticas. La última parte son gente que de nacimiento tiene algún tipo de deficiencia y además alguna condición neurológica particular. Y quería hablar primero del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un tipo que es un músico, un profesor normal, que empieza a distraerse, y va por la calle y saluda a un parquímetro como si fuera un alumno y se le pone a charlar y se empiezan a dar cuenta de esto, y cuando va el oculista dice, no, mira, en los ojos no tenés nada. Y cuando va al neurólogo, que va a verlo a Sachs, ocurre esto, que él lo entrevista y dice, este es una persona totalmente normal, muy educada, pero cuando se da vuelta para irse, agarra a la mujer como para ponérsela de sombrero. Y lo que entonces termina descubriendo Sachs es que tenía agnosia visual, que quiere decir que su cerebro no procesaba la información que le daban sus sentidos. Entonces él podía tocar y entender que era un objeto, pero no podía linkearlo con algo familiar. O sea, decir, veía a una persona, por ejemplo, a las personas las distinguía por un aspecto, con un rasgo sobresaliente, porque era narigón o porque usaba anteojos. Si no encontraba eso, no podía decir quién era la persona, porque es como que no la estaba viendo, la miraba pero no la veía. Mirá es vos. Muy loco. A mí me hubiese conocido, ¿no? Medio narigón, me sacaba. Este es Lucas. Es muy loco, y entonces ahí es donde Sachs empieza a preguntarse, bueno, ¿dónde está eso que nosotros conocemos, o que alguna literatura ha descrito como el alma o como el yo psicológico, ¿no? Sí. ¿Dónde está si empezamos a perder estas referencias con el mundo? Hay otro caso, por ejemplo, de una mujer que se despierta y no siente su cuerpo. Hay uno que, por ejemplo, se despierta y encuentra en la cama una pierna que no es suya y le da asco y la tira. Y cuando la tira se cae de la cama. Hay como algo, ¿no? No sé si no fue hasta película hecha, ¿no? Con lo que tiene que ver con la parte de que me hablas de la parte de la pierna. Sí. Estaba mirando un poco también su biografía de Oliver Sacks. Y describe muy bien en uno de sus libros lo que por ahí hoy también se viene tratando, ampliando la actualidad con el cannabis medicinal y demás, lo que es el síndrome de Tourette. Sí, tiene, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Parkinson también. De hecho, bueno, también trata la ventaja de entrar por este libro a Sachs, que es un libro que tiene como 20 y pico, 23, 27, no me acuerdo, casos. Algunos son escritos muy cortitos porque creo que está tomado de escritos que él hacía para el diario, para el New Yorker, si no me equivoco. Y entonces son casos muy, muy distintos. Tenés desde gente que tiene esto, que por ahí pierde alguna capacidad mental, o gente, por ejemplo, también tiene un caso de una persona que tenía algún tipo de... Desde nacimiento, claro. Era, digamos, discapacitado mentalmente. Él usa muchas veces, entre comillas, las palabras idiota o imbécil, porque durante muchos años en la bibliografía médica se utilizaron esas palabras. De hecho, en la misma legislación, ahora se trata... Un adelantado en la inclusión, sí, vamos al caso. Un adelantado. Trata mucho de eso, de cómo son estos procesos de dejar de ver al otro como un paciente, y sino que verlo como un ser absoluto, que... absolutamente completo, a pesar comillas, de su deficiencia. El tipo es normal, claro, aceptarlo como es. Y tiene un mundo, al que es muy difícil ingresar, y que, ya te digo, por ejemplo, el caso de este hombre que se acordaba de memoria, también tiene casos así, por ejemplo, lo que se conocen como genios tontos o sabios idiotas, que son gente como Rayman, ¿viste la película? O
Este era uno que se sabía de memoria una enciclopedia de música que tiene no sé cuántas páginas, porque el padre se la leyó entera y el tipo tenía memoria idética. Y era incapaz de moverse en la realidad, tenía muchas deficiencias para, por ejemplo, para permanecer en un trabajo, porque se distraía, no era funcional, digamos, pero sin embargo el tipo cuando cantaba, porque el padre era cantante de ópera y participaba de un coro, y cuando le preguntaban algo de música y él lo sabía, como que conectaba, como que de repente dejaba de ser una persona ausente y profundamente muchas veces tristes y están mal porque han pasado toda una infancia y una vida de incomprensión y de maltrato muchas veces. O sea, en la última parte, que es una parte que se llama El universo de los simples o El mundo de los simples, habla de gente que realmente tiene condiciones muy graves de disminución intelectual. Y capaz que es la parte más es seguramente la parte más conmovedora, porque él habla de condiciones psicológicas como estos gemelos neurológicas, que podían hacer algunas operaciones mentales muy rápidamente, pero y se acordaban, si vos les decías un día, ellos te decían qué había caído. O sea, vos les decías hay muchos casos, de hecho, sí, películas. Hay cantidad. La mente brillante. Y claro, ¿no? Y lo interesante es que se acordaban, podían por una especie de cálculo mental, que nadie sabe bien cómo hacían, descubrir que había sido ese día, y se acordaban cosas que habían de ese día, y siempre cosas personales, y él decía, cuando rememoraban la infancia siempre aparecía esta cosa del bullying, de la incomprensión. Tal cual. Y mucha gente, a pesar de estas condiciones, los que no son, por ejemplo, estos que se consideran casos que no van a poder, que uno puede llegar a tener un grado de contacto, puede llegar a dárseles algo para que sean para que tengan una vida más completa, pero evidentemente nunca van a ser funcionales al nivel de un ciudadano. Sí, o del, no sé, del clásico vivir, por ejemplo, claro, como sí, la normalidad, claro, para los que piensan, claro, que son, ¿no? Porque también, ¿quién es uno para...? Me imagino, Juanpa, viéndolo como lo que estoy muy atento, escuchándote, me encanta. Además tiene todo esto de ver al otro, como bien lo decís, con palabras mayúsculas, de los años que estamos hablando, porque hay que hoy hablarlo, sí, estás con el diario del lunes, pero en los 70, en los 80 debe haber sido más criticado. Y siempre, claro, ¿no? Él fue bastante criticado porque, bastante. Hay algunos que lo han criticado por exponer de esta manera a sus pacientes. Claro. Yo la verdad lo que encontré en el libro es todo lo contrario. Yo noto que muchas veces hay en la biografía médica un movimiento que va desde el observador hacia el observado, donde el observado es solamente un objeto de estudio en tanto paciente. Bien. Y en Sachs hay siempre una intención de ir más allá y encontrar al sujeto debajo del paciente. La parte humana. Y claro, y poder compartir un mundo común. Esto se entrelaza mucho. Ayer contaba Julia Mengolini en Segurola, contó el caso de Helen Keller. Tal cual, lo escuchaste. Claro, sí, que es un caso muy conocido y muy emblemático. También hay película y todo. Y después hay otro libro que a mí me pareció fascinante que se llama Ve una voz, de Sachs, que es del mundo de los sordos, donde cuenta cómo durante mucho tiempo también se los tenía como idiotas, como irrecuperables por no tener lenguaje, porque no se les enseñaba un lenguaje de señas, y cuando se les daba acceso a eso y por lo tanto a la capacidad de abstracción y a la de pensamiento, tenían un mundo interior riquísimo al que no llegábamos por no haber ido hacia ahí. O sea, tenía ese esfuerzo de no verlo como algo totalmente distinto a nosotros, sino que buscar el punto común donde poder conectar con esas personas. Sí. Qué loco la sociedad, ¿no? Y los esquemas en aquellos años, y hoy traerlo a la actualidad, que por ahí uno no entiende, pero no, como todo, ¿no? La evolución en esos casos, ¿no? Pero decir, antes, por ejemplo, aquellos que nacían, como vos decís, con alguna deficiencia, también eran a veces ocultados. Sí, totalmente apartados. Habían familias muy... para la iglesia eso era casi... digamos... Sí, los malditos. Claro, como eran hijos de Satanás, ¿no? Era una cosa muy loca, ¿no? Pensar que la iglesia siempre estuvo metida. Incluso más adelante en el tiempo, cuando la ciencia médica avanza, ya te digo, todavía
tiene que pasar un tiempo para que la ciencia esa se vuelva más humanista, sobre todo estas ciencias que es la clínica, que está tan cerca del individuo, ¿no? Me traes a memoria, porque también si hablamos de que todavía no lo llegan a entender, a René Favaloro, que ayer lo estábamos recordando, sí, en cuanto a la parte de tantos pensamientos, porque todos dicen, no, René Favaloro, el bypass, pero no entienden por ahí ciertos pensamientos hablando del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Y me parece algo como para traer. Che, estaba mirando Oliver Sacks, tiene pero miles, sí. Honoris causa. Sí, tiene muchas por academia, muchos reconocimientos académicos, honoris causa, muchos libros publicados, ya te digo, de lo que es neurología, neurociencia, pero distintas cosas. Por ejemplo, después de Veo una voz, va a ser un antropólogo en Marte, que por eso te digo que por ahí es más lindo para entrarle, o mejor, porque son más casos y más cortitos. Un antropólogo en Marte creo que son 4 casos nada más. Bien. Donde sigue la vida de 4 personas con condiciones muy particulares. La última de ellas es una chica que no me acuerdo cómo se llama, que es autista y que se dedica a mejorarle la existencia a las vacas en los mataderos. Ella tiene descubrió cómo hacer para que estén menos nerviosas, para que... ¿Esa capacidad? Claro, y ella es la que dice que en el mundo convencional, con la gente común, se siente como un antropólogo en Marte. De ahí sale esta idea, ¿no? Como una observadora totalmente incapaz de interaccionar con los demás, con nada en común. Entonces, y durante el libro y los otros se evidencia mucho eso de cómo, si no hay una actividad, digamos, una parte activa de quien está observando para ir en busca de un lugar donde encontrarse, de diálogo, de conexión, no se va a ocurrir, porque las mismas limitaciones muchas veces que tienen estos individuos imposibilitan eso. O sea, no te pueden expresar lo que les está pasando en un punto, lo tenés que deducir, tenés que tratar de ver. Sí, o tenés que conocerlo, interactuar. Claro. Sí, este que te muy contaba bien. Yo que se sabía de memoria el libro en un momento cuando lo llevan ahí a la clínica donde está él, al asilo donde trabajaba Sacks, no se podía adaptar, estaba de mal humor, hasta que Sacks se da cuenta que claro, que lo que a él le gustaba era cantar. Entonces lo llevan de vuelta al coro de la iglesia y el tipo se transforma. Cuando está en el coro está conectado, no parece, dice, sí. Dejan de parecer, dejan de temblar por ahí los que tienen, como la gente que tiene Parkinson. Por ahí dice, con la música, deja de temblar. Hay un libro de Sacks que se llama Musicofilia, que habla de la interacción de la música con el cerebro, ¿no? De la música desde la neurociencia. Y bueno, y sabemos que hay muchos casos de músicos que han tenido condiciones de locura o de alguna condición neurológica profunda. Qué loco, ¿no? Qué loco, hablando de neurología, qué loco. Escribir, pasar una vida más allá de los reconocimientos y eso, todo lo que estás escribiendo, porque también vi un zócalo que me decía vida personal, y también me interesaba saber, porque vos escribís sobre los otros y te tratás de poner en el lugar del otro, y su vida personal, justamente le hacen una entrevista, nunca se casó ni vivió en pareja. El mismo Oliver Sacks dice y describe su timidez como una enfermedad, de no poder interactuar como pareja o compañero, ¿no? También es eso, ¿no? Por ahí una paradoja, ¿no? Entender, pero por ahí no poder concretar algo en lo que tiene que ver esto, ¿no? Así que mirá, estaba ahí. Sí, es un tipo muy interesante, Sacks, y que ha influenciado la cultura desde que apareció. Ya te digo, está Despertares. Esta banda Travis, el nombre del disco que estábamos escuchando, el primer tema, se llama The Man Who. Estamos con ese. El hombre que. Que también está inspirado en este libro, que también inspiró una ópera y una obra de teatro. Tremendo. Que puso nada más que Brooks en la... ¿cómo se dice? La hizo, Sí, la compuso, el soundtrack. Sí, no, pero no, la... Sí.
la puesta en escena, la hizo la Brooks. puesta. Mira vos. Brooks ¿Sabés cómo se describe Oliver Sacks? Como un viejo judío ateo. Sí. Así se tiró. Sí, bueno, es interesante, por ejemplo, eso, las referencias por ahí desde... yo sé que es por ahí es ateo, pero como muchas veces está buscando eso, o sea, no hay un nombre técnico que reemplace lo que los medievales o sí, los medievales más que nada han llamado el alma, ¿no? O sea, ese Sí. o el sí, el yo profundo, ¿no? Qué sé yo, hay una mujer, por ejemplo, también acá que pierde la capacidad, el sentido de la propiospección, que es ese sentido que nos hace sentir a nuestro propio cuerpo. O sea, por ejemplo, ella si deja de ver, viste que uno sabe dónde está su mano aunque no la esté mirando. Bueno, esta mujer no. O sea, lo que ve es lo que siente. Claro. Digamos, si estoy viendo la mano derecha, Sí, no, sí. no, Entonces, no sé por dónde anda. Claro. visualmente y auditivamente tiene que compensar todo eso. Y tiene otro enfoque de vida. O otro que, por ejemplo, tiene alguna lesión en el centro del equilibrio, que también es un sentido. Entonces lo tiene que compensar con la vista. Y todo así. Y vos te decís, pucha, pero no es solamente una condición, es un mundo distinto en el que viven al ingresar al mundo desde ahí. Muchos dicen que cuando se te apaga un sentido, por ejemplo, qué sé yo, músicos como Ray Charles o Stevie Wonder que son no videntes. Si hablamos hoy, me pasa con una entrevista que le hicieron a Nahuel Penisi, Sí. en la actualidad no vidente, que es un grosso, pero dicen que al no ver es como que agudizan mucho, le dan mucha más capacidad y pueden llegar a tener desde un oído hasta una, Sí. ¿no? Sí, no, aparentemente el cerebro tiende a compensar para suplir esas funciones que se han perdido, compensarla con algunas de sus otras posibilidades, algunos de sus otros sentidos. Bien. Y entonces sí, se desarrolla más el oído y depende de la condición, ya te digo. Muchos ganan en agudeza visual, sí, o en sentido del equilibrio porque han perdido la vista. Se reeditaron muchos, más allá de que los primeros libros de Oliver Sacks datan del 70, 73. Anagrama, que es la editorial que tiene usted, Juanpa, se dedicó desde el 97 a republicar, porque tiene, hablando de cositas que tienen que ver con la neurología, como usted dice, migraña, también habla. Qué lindo bloque que tiene mucha inclusión, que cuando lo empezás a desmenuzar dan ganas de entrar un poco más, porque el tipo es un adelantado. Sí, no, la verdad es que es un libro, para mí me resultaba, volver a leerlo me resultaba muy emocionante. Exacto. Porque me daba cuenta, digo, mirá, me había olvidado de lo profundo que llega a ser el libro, y eso, y cómo te pone en ese lugar de decir, no me lo puedo imaginar, no sé cómo es. No sé cómo sería vivir una vida así, tener un mundo. Pero qué lindo es tener el tiempo para conocer esa otra persona, ¿no? Decir, es algo muy lindo. Cuánto silencio debe haber en ese conocimiento para conocer y por ahí analizar y pensar y después recibir, ¿no? Porque del otro lado, hoy es muy normal decir lo que es empatía, ¿no? Claro. Pero bueno, vuelvo a repetir, en aquellas épocas de los 70 y demás, me imagino sus pares, sus colegas en medicina y demás, ¿no? Criticándolo, es como, ¿no? Como suele pasar, ¿no? Hubo de todo, ¿no? Con hubo los reacciones cambios, diversas. Los cambios traen reacciones. Tampoco, también digamos, Sacks, estos libros no son estudios neurológicos, porque realmente lo que es la literatura médica es muy compleja y mucho más, ¿cómo se diría? Técnica, sí, y tiene que tener seguir ciertos lineamientos esto es literatura, lo han acusado de eso, de que decir que es como neurólogo es muy buen escritor, y sí, es muy buen escritor, la verdad es que esto es divulgación, no pretende ser ciencia para mí, aunque atrás hay. Y además siempre quizás con un idioma que uno lo puede entender, porque si vamos con lo que decís, técnica y demás, te ponen a la quinta página lo dejas de leer. Este libro, yo me acuerdo que en un momento Página 12 había sacado una colección que se llamaba Los 40 de Anagrama en particular, es una editorial bastante cara a veces,
No sé qué estarán saliendo ahora estos libros, yo compré hace 1500 años. Pero en un momento había sacado los 40 anagramas, donde habían publicado con página 12 ediciones baratitas de estos libros que son a veces bastante... no difíciles de conseguir, la verdad, porque anagrama los libros se consiguen, pero son libros bastante clásicos de la editorial. Ajá. Y los publicaban, eso sí, a veces reducidos, le sacaban algunas páginas. Mirá pero vos. Tienen tapita blanca y dicen los 40 anagramas de página 12, y debe ser la versión más barata que se consigue de este libro en particular, del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Que más allá de que tenga un chiste dentro del mismo título, la verdad que un libro que hoy podemos, me incluyo, leer como para entender un poco más lo que hoy está pasando también, sí, ¿no? Y cómo, no pierde actualidad. Sí, y cómo todas estas cuestiones de cómo definimos las cosas o lo que se supone que es el mundo y el individuo son susceptibles de ponerse en cuestión, porque hay otras perspectivas posibles, y la normalidad es simplemente un recorte artificial. Sí. ¿Qué es la normalidad? Nos pusimos casi medio entre Darío Z. Me encantó porque creo que has elegido un libro que también hoy nos trae a esta actualidad, hoy más que nunca que esta pandemia también nos ha mostrado la miseria que tiene el hombre, ¿no? A nivel global. Digo, la verdad que uno nota que no importa el otro, que realmente hay poderes, hay negocios, lo miserable, ¿no? de que realmente el ser humano que hoy tenemos. Y bueno, la verdad que me parece un libro más que actual. No sé si no se lo pido, estoy con otro chiquito, más chico que este, que tienen que ver con algo que nos trajo la Patagonia Rebelde. Marquitos. Mira. Marquitos, así que ando por ahí, pero después tengo que pasar por Mendieta Libros, tengo las venas abiertas ahí. Ya te digo que una de las ventajas para empezar por este libro es eso, que tiene algunos artículos que son muy cortitos. El primero está a propósito ahí puesto al principio, por eso que vos decís, porque tiene un condimento un poco humoresco. Claro. De una persona que, bueno, terminó viviendo una vida con esta agnosia visual, pero que dentro de todas los padecimientos por ahí no parece el más limitante, ¿no? Tal cual. Pero después sí, va adentrándose y vamos viendo cómo se puede romper. Imagínese, ¿no? Hombre, del 70, ¿no? En el 70 este tipo ya escribía sobre inclusión. Y hoy son cosas que aún se siguen tratando. Ayer escuchaba, o leía, mejor dicho, una frase de René Favaloro hablando y dice, lo demás es educar. Y me quedó eso, ¿no? Hoy estamos tratando de que la educación sexual integral sea más abarcativa, ¿no? Tremendo bloque, desmenuzando a Oliver Sacks, ese hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Tiene un contenido hermoso ahí relatado y desmenuzado por Juanpa. Juanpa, ¿algo más en el tintero como para ir cerrando este bloque hermoso? No, eso, que lean a Sacks, que se atrevan a... Y lean mucho. Sabés que yo no es por nada, no soy un gran lector, pero hace 4 años que vengo leyendo otras cosas, desde títulos informativos, cambiás el léxico, cambiás un montón de cosas. Y un hombre ayer me dijo, si lees y haces deporte, por el hecho de transpirar, me contaba, viste que transpirando, buen humor, es algo muy, muy interesante para mejorarte como persona. Sí. Y quedé ahí muy loco, ¿viste? No, además también está viniendo José y trayendo por ahí más lo que es literatura pura y dura, digamos. Sí. Entonces me interesaba traer por ahí algo que no es tan... que no está en la batea de literatura, sino que está ahí en ciencia, en divulgación científica. Totalmente. Y por ahí, y también porque mis intereses literarios también son muchas veces muy diversos. He tenido épocas de literatura y he tenido épocas que he leído cualquier cosa menos narrativa. Entonces, por ahí estos tienen
mucha llegada, porque la verdad son muy, muy conmovedoras algunas historias y muy, como vos decías, en un lenguaje que se deja entender. Sí. Sin dejar de ser profundo, porque y de abrirte el camino a otros libros, porque está lleno de citas a Borges o a cosas por ahí. Mirá vos, me traes a Borges. Nada, para ir cerrando, me gustó la idea de poder tirarte algo. Me gustaría, sé que usted ha leído mucho anime también, ¿no? ¿Te vi por ahí? Sí, así sí, que estaría, manga. ¿no? Me gustaría algo así. Para cerrar, ha elegido un tema. Preséntelo a usted, Juanpa, y lo invitamos a que se quede en la mañana de la 93. Dentro de muy poquito se viene Nota en Vivo con Martín Oliver desde Buenos Aires, un músico que me gustó mucho desde el primer momento que lo conocí. Le entré un poco más, tiene 2 discos, vamos a charlar, a conocerlo un poco más y vas a escuchar la música de Martín Oliver también en esta mañana de jueves. Suena, bueno, Vamos. Dale, vamos. ¿Cómo es esto? Can't Stop the Rock. Cuénteme. Apolo 440, esta es una banda media electrónica inglesa, pero un poco más bailable, no tan punchy. Y dale, lo que sí que después me tengo que ir. Dale. Nos vemos.